Hoy quiero empezar con esta toma, una toma de nuestro barrio más cercano que es Kennedy Central, aquí en Bogotá. Esta es una vista muy normal para la mayoría de nosotros, pero también quiero hacerlo como en forma de regalo, de detalle, para aquellos que nos ven desde otros pueblos hasta países diferentes. Aquí podemos observar cómo frente a nuestra iglesia están construyendo el tan esperado y anhelado metro, ¿no? De Bogotá. Y me parece interesante hacer este ejercicio por lo siguiente, porque estamos viendo, según el profeta Daniel, cómo esta tierra, esta creación, cómo el ser humano construye sus reinos, construye sus imperios, construye. Y de algo estamos seguros, es que lo único que prevalecerá es el reino de Dios. Y como veíamos ayer, los santos heredaremos juntamente con Cristo el reino del Señor. Gracias por estar en este octavo día de 12 días de reflexión y consagración para este 2025. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que estamos en este impulso de escudriñar la palabra del Señor. Si fuese posible, palabra por palabra, verso por verso, dedicados y entusiastas en este propósito cada día de la vida. Quiero recordarte lo que dijo el salmista: tu palabra es a mis pies como la lumbrera, es lámpara para mis caminos. Y la palabra del Señor sigue siendo luz. Gracias a Dios por dejarnos plasmado y dejarnos traducir y llegar a los diferentes pueblos y naciones con el mensaje de la verdad. Estamos estudiando el libro de Daniel. La primera parte, una parte histórica. La segunda parte, una parte profética. Y el tema es la consagración. Hoy seguimos viendo las diferentes imágenes y referencias que tiene justamente el libro de Daniel para cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que abras tu Biblia y que vayamos al capítulo 8 de Daniel. Vamos a leer. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa. Quiero que entendamos que Susa llega a ser la capital del imperio medo-persa. Y aunque Daniel ya desde el capítulo 6 nos cuenta que está reinando el rey Darío, Belsasar era el rey, el último rey de los babilonios. Es algo que hemos venido explicando en cada uno de los capítulos, y si tú has estado presente, no estás perdido en esta cuestión cronológica. Pero Daniel se ve en Susa, en una de las ciudades principales, capital del imperio medo-persa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Entendemos que el carnero, que es el macho de las ovejas, tiene dos cuernos. Uno es más largo que el otro, pero este que es más largo le ha salido después. Es una referencia al imperio medo-persa, y el cuerno más largo es alusión al imperio persa como tal, que después del tiempo se fue sobreponiendo a los medos y llegó a ser mucho más fuerte. Y me quedé observando, dice Daniel, cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder.
el carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Nos vamos a dar cuenta en este capítulo, o vamos a ser conscientes de la beligerancia, de la guerra, del deseo de poder y de conquista de los pueblos y de las naciones. Y con esto quiero hacer alusión que los que estamos llamados a vivir para Cristo no perseguimos tales cosas. No estamos llamados a perseguir el poder político, no estamos llamados a perseguir estatus social, no estamos llamados a perseguir las riquezas de este mundo. No lo necesitamos. Algunas personas consideran que aún son buenas herramientas para extender el reino de Dios. Pero quiero recordarte las palabras de Jesús cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Cristo, el dueño del oro y de la plata, no fue tras las riquezas de este mundo. Aún cuando venían simpatizantes hacia Él con grandes cantidades de dinero, lo primero que Jesús les pedía era: regalen el dinero, denlo a los pobres, entréguenselo a otras personas. Si están conmigo, no deben ir tras esas cosas. Pasó con el joven rico, pasó justamente con Zaqueo, que entregó sus riquezas, y aún el mismo Mateo, Leví, uno de sus apóstoles, también entregó todo lo que había acumulado, tanto justamente como injustamente, por seguir la causa de Cristo. ¿Ser rico es malo? ¿Tener poder es malo? ¿Tener influencia es malo? De ninguna manera. Lo que Dios quiere decirnos en esta oportunidad es que nosotros, al tener la esperanza en el Señor, no tenemos que perseguir tales cosas. Debemos ser mesurados. Recuerdo que una de las instrucciones de Dios para los reyes era que no tenían que darse al mucho vino ni acumular muchas riquezas tampoco. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y se desvía fácilmente. No te desgastes en ganar este mundo. No somos de este mundo, como dice la palabra, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía es celestial. Pidámosle al Señor cubrir nuestras necesidades, poder ayudar a los demás, poder ciertamente darnos ciertos aspectos de descanso, de comprar, de comodidades, pero estemos contentos y agradecidos con lo que el Señor nos permite. El punto es que no gastemos nuestros días simplemente en acumular. Ciertamente esto ante el Señor es una insolencia y una tontería. Disfrutemos de lo que el Señor nos permita tener y compartamos también de lo que tenemos. Siguiendo el texto de Daniel, dice el versículo 5, mientras reflexionaba al respecto, es decir, de la imagen que él veía del carnero yéndose al norte y al sur y que ningún animal le lograba ganar, de pronto surgió del oeste un macho cabrío. El macho cabrío es el macho de las cabras, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Aquí está hablando de conquista. Cruzar toda la tierra sin tocar el suelo habla de conquista, y de una conquista muy rápida. Ya entendemos, obviamente por los versículos que más adelante también se nos encuentran, pero por los pasajes anteriores, que esta descripción hace alusión a cómo fue la conquista y la expansión de los griegos a cargo de Alejandro Magno. Y dice la palabra: se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Está hablando justamente de la conquista de los griegos sobre los medo-persas, que históricamente se conoce a manos de Alejandro Magno. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Como les comentaba en el capítulo de ayer,
recordemos que Alejandro Magno muere prematuramente a los 33 años y después de él vienen 4 generales, 4 gobernantes que se reparten el imperio en 4 partes. Es lo que está hablando acá. En el pasaje anterior de las 4 bestias, en el libro de Daniel, veíamos que se asemejaba a la bestia, permítanme recuerdo, a la bestia del leopardo, ¿sí? Con 4 alas en el lomo y 4 cabezas con autoridad para gobernar. Sigo leyendo. Versículo 9. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. No podemos confundir el cuerno pequeño que sale de la 4ª bestia, que hace alusión al Imperio Romano y que justamente habla del anticristo. Aquí estamos hablando desde el 3er imperio, que es el imperio griego. Aquí también sale un cuerno pequeño. Hay que hacer diferencia entre el cuerno pequeño del imperio romano y el cuerno pequeño del imperio griego. Pero también debemos entender la similitud que existe y por ende se llama a ambos cuerno pequeño. El cuerno pequeño del imperio romano es el anticristo y el cuerno pequeño del imperio griego es un tipo del anticristo. Mire lo que va a pasar acá. Dice que este cuerno pequeño se extendió también hacia nuestra hermosa tierra. ¿Y cuál es la hermosa tierra de la que habla Daniel? Pues justamente Israel, Jerusalén. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Es importante que nos alimentemos un poquito de historia en este sentido. Existe un libro apócrifo que se llama Primera y Segunda de Macabeos. Los Macabeos son una familia de judíos que pelearon justamente contra el imperio griego por hacer esta atrocidad de profanar el santo templo de Jerusalén y sacrificar cerdos allí y poner estatuas como la de Júpiter, un dios griego, en el santuario de Dios, el Dios de Israel. Dice que este hombre, Antíoco, un general, un parte de los generales griegos, profanó el templo y no permitió que se sacrificara los animales en adoración y en expiación por el pueblo de Israel. Esto mismo va a ser el anticristo en los tiempos finales. Por eso se llama que este cuerno pequeño actúa muy similar al cuerno pequeño del Imperio Romano. Por la rebeldía de nuestro pueblo, dice Daniel, su ejército echó por tierra la verdad. ¿Y qué es la verdad? La ley del Señor. Y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Este hombre, podemos ver acá, y yo quiero que usted me entienda lo siguiente, en los versículos anteriores dice que creció hasta alcanzar aún el ejército de los cielos, y hay un lenguaje de estrellas, hay un lenguaje de celestes. Y yo quiero que usted, por favor, entienda que detrás de esto físico hay un orden espiritual. Más adelante en Daniel, capítulos más adelante, nos vamos a dar cuenta que había un mensaje para Daniel y el príncipe de Persia se le oponía al ángel Gabriel para dar este mensaje. Entendemos que el príncipe de Persia puede ser una potestad demoníaca, justamente, que gobernaba sobre Persia
Y de igual manera está el príncipe de Grecia que gobierna sobre Grecia en este aspecto. ¿Sí? Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo y en todo el orden físico de inmoralidad y de pecado, pues hay una carga espiritual y hay demonios detrás de muchas cosas atroces que suceden. Espero haber sido claro en ese aspecto. Entonces, eh, aquí un hombre que quiere acabar con los judíos es un espíritu que no solamente habitó en Hitler, sino es un espíritu que habitó en Antíoco y es un espíritu que habitará en el anticristo. La misma fortaleza, la misma potestad demoníaca es lo que ha venido gobernando en diferentes hombres a través de la historia. Escuché entonces, versículo 13, que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora y de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Estamos hablando que aquí hay una conversación y entre ellos se preguntan cuánto va a durar esa potestad de los griegos sobre los judíos y esa profanación del templo, del santuario. ¿Cuánto va a durar? El mensajero dice que va a durar un poco más de 6 años, literalmente hablando. Cuando nosotros observamos la historia de los macabeos, como se los explicaba anteriormente, la liberación entre la profanación, perdón, el tiempo entre la profanación y la liberación son alrededor de 6 años y medio, 2300 días, algo que había sido profetizado y que sucedió. A partir del versículo 15 nos dan el significado de la visión. Leámoslo rápidamente. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Esto es muy importante porque aunque son eventos que cuando Daniel tiene la visión no han sucedido, a la fecha ya sucedieron, la palabra dice que esto es para el tiempo final, para la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder, y tal cual, una radiografía de la historia. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Está hablando de ese cuerno pequeño griego, del cuerno pequeño griego, no del romano. Con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Vemos aquí que hay un juego de palabras y este cuerno pequeño griego es un tipo del anticristo también, el cual va a ser destruido sin intervención humana.
El Señor Jesucristo se encargará de él. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Ahorita en el video inicial, donde veíamos la ciudad de Bogotá, una parte de la ciudad de Bogotá, y veíamos cómo están levantando el metro, cómo se han levantado los edificios, y hacíamos justamente la reflexión que no quedará piedra sobre piedra. Hay algo que sí permanece. Y dice la Escritura que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Nosotros fuimos creados para vivir en la eternidad, en la presencia del Señor. Ciertamente nuestro cuerpo se cansa, envejece y muere. O nuestro cuerpo simplemente se despide de este mundo. Pero nuestra alma, nuestro ser, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, Dios la ha creado de manera única y para vivir en la eternidad. Aquí nos damos cuenta que el poder es cambiante. Hoy lo tienen los griegos, mañana lo tienen los romanos, pero pasado mañana lo tendrá Cristo para la eternidad. Yo quiero que tú permanezcas. Yo quiero que tú y yo entendamos la verdad que ha sido revelada. Pero la verdad y el poder que está en nosotros es el poder de la obediencia, de la voluntad del Señor. No te desgastes por construir un imperio, por llenar un granero. No te desgastes por conquistar una tierra en este planeta que ciertamente pasará. Dios ha preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para todos aquellos que le creen. Trabaja, que el Señor bendiga el trabajo de tus manos y que disfrutes del trabajo de tus manos. Que el Señor te permita disfrutar en tu vejez del trabajo de tus manos. Pero ojo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Otra de las reflexiones que me dejaba este pasaje para nosotros y nuestra conducta, nuestro comportamiento, es que nosotros debemos ser personas que optamos por ser pacificadores, que optamos por dar la pelea en lo que debemos dar la pelea. No somos pendencieros, no somos conflictivos y no nos metemos en conflictos que son parte de este mundo. Si de algo debemos ser aguerridos, si en algo debemos presentar defensa, es de nuestra esperanza, es de nuestra fe. Cuando nos pregunten por nuestra fe, poder dar una respuesta resuelta, clara, puntual y poderosa. Hay mucho cristiano que va por la vida sin tener claridad del por qué es cristiano. Hay mucho cristiano que está en este momento que si se le pregunta la razón de su fe, se enreda, balbucea, no tiene claridad. Y es tu responsabilidad el saber y el entender por qué eres parte del reino del Señor, por qué eres un seguidor de Cristo, qué te hace justamente ser un discípulo del Señor. Tienes que dar esperanza de tu fe con elocuencia, con firmeza y con claridad. Quiero que entendamos en esta oportunidad realmente que así como la profecía es progresiva, porque vamos a notar en el capítulo de mañana, en el capítulo 9, cómo la profecía de hoy se sigue alimentando, cómo el Señor sigue revelándose a Daniel, que Dios tiene un plan, en el cual estamos tú y yo incluidos, en el cual está incluido Israel, en el cual está incluida la iglesia, en el cual está incluida cada una de las personas. El Señor ha pensado en todos. El problema es que todos no han pensado en el Señor. No siendo más, me despido en esta oportunidad. Gracias. Recuerda, el que hace la voluntad del Señor, ese es el que permanece. Y Dios quiere que permanezcas juntamente con Él. Nos vemos mañana. Bendiciones. Los quiero mucho.